Qué bueno que podemos estar en este lugar. Dios nos ha estado ministrando y nos ha estado hablando desde que comenzó el año. Queremos entregarle el timón al Señor. Estamos en ese proceso. Le hemos dicho al Señor que Él sea el que edifique la iglesia. Le hemos dicho al Señor que nos enseñe el camino. ¿Qué debemos hacer? Hemos renunciado a la experiencia, hemos renunciado a los años de ministerio, hemos renunciado a los conocimientos y hemos dicho, Padre, háblanos, ministranos, tócanos, trata con nosotros, haz lo que tú quieras en nuestras vidas. El domingo pasado el Señor nos ministraba de lo importante que es trabajar en el interior. Porque si Dios trabaja en el interior, cuando Él lo hace, eso empieza a salir, empieza a brotar. La vida en el Espíritu comienza a tener un impacto en lo exterior, porque cuando usted y yo comenzamos a andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu empieza a fluir. Y es algo natural, es algo maravilloso, es algo lindo, es algo que no se fuerza, es algo que sencillamente fluye. Dios está haciendo cosas lindas en la iglesia. ¿Usted sabe una de las cosas que más me ha gustado que está pasando? Es que muchas de esas cosas están fluyendo naturalmente, orgánicamente, así lo digo yo. Es la expresión para, de alguna manera, hacerme entender o explicar el proceso. O sea, que se levante alguien y establezca la manera de salir a evangelizar por sí mismo, establezca el abrir un lugar en su hogar para tener un grupo pequeño, o diga, voy a dar comida y vamos a cocinar o vamos a comprar comida y vamos a llevar comida a las personas que no tienen hogar, o vamos a tener un ministerio, o vamos a tener un momento de oración, o vamos a estar un grupo antes que empiece el culto para orar y buscar el rostro del Señor y pedir a Dios que haga algo lindo. Sin una previa planificación, sin mucha organización, pero que orgánicamente comienza a fluir por la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos esperando. Hermanos queridos, hemos estado en muchos lugares donde se planifica o se habla y se dice, y quiero aclarar, no es que estamos en contra de la planificación. Lo que quiero decir es que muchas veces se hace todo mecánico, todo se hace sin consultar, sin preguntar, sin dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Y lo que estamos diciendo, hermanos, es la necesidad de que el Espíritu de Dios sea el que dirija, que enseñe, que nos diga. Y nosotros nos vamos a unir. Hoy hasta comida tenemos. Porque una familia que está aquí entre nosotros dijo, nosotros vamos a llevar una comida un día a la iglesia y queremos ahí hacerlo. Aquí está, ahí, esos hermanos nos han traído comida, ¿verdad? No es que yo diga ahora algo que, si no, tenemos que salir a buscarla. Aleluya. Pero alguien le dijo allí a su mamá, a Saily, mira, tráigame una comida hoy. ¿Alguien organizó eso? ¿Alguien se lleva el mérito de todo esto? Pero, ¿quién se lleva el mérito de todo esto? Dios. El Señor, el Espíritu Santo, el que empieza a levantar las necesidades. Como hoy tenemos una batería nueva y alguien tocó Dios el corazón, en este caso Wilder y otro hermano también, para cooperar y decir, vamos a tener una batería nueva. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Amén. Es algo que comienza a fluir, es una emoción espiritual que empieza a contagiarse y usted empieza a decir, pero vamos a tener un grupo de danza para las jovencitas y vamos a tener un tiempo de jóvenes y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y nos empezamos a unir a eso porque Dios está haciendo algo. Amén. Cuando Dios está haciendo algo y yo me uno a eso, va a prosperar y va a ser de bendición. Amén. Cuando yo le trato de pedir a Dios que se una a mí, a mi proyecto y a lo que yo quiero que se haga, hermanos queridos, la experiencia nos ha dicho que no funciona. Pero sinceramente necesitamos que sea Dios el que siga dirigiendo y edificando la iglesia. Hoy quiero ministrarle de un tema muy importante. El peligro que
tenemos nosotros de intentar agradar a Dios con nuestras fuerzas, con las cosas que decidimos hacer y que Dios no nos ha mandado a hacerlas? En una ocasión Jesús se enfrentó a un grupo que había cuestionado la vida de los discípulos de Jesús que le acompañaban. La vida de los discípulos que acompañaban a Jesús no estaba sujeta a las normas de su época. No dirigían o no eran dirigidos por los escribas y los fariseos de su época, los religiosos de su época. Ellos eran auténticos, ellos eran reales. Ellos habían sido escogidos y habían dicho, heme aquí, yo voy a seguirte. Jesús se acercó a ellos y le dijo, mira, dejen lo que están haciendo y yo los voy a hacer pescadores de hombres, síganme. Y unos dejaron las redes, otros dejaron, en el caso de Mateo, la mesa de cobrar los impuestos y siguieron al maestro. No habían sido instruidos en reglas. No habían sido instruidos en mandamientos de hombres. Conocían la ley, claro, la conocían porque todo judío y todo hebreo era entrenado desde pequeño en la ley y en las cosas de Dios. Pero más que eso no. Y entonces llegó la hora de comer. Me parece que aquellos discípulos eran pentecostales. Cuando se trata de comer, la cosa cambia. Y ellos fueron y salieron a comer. Y los que lo estaban observando se dieron cuenta de algo. No se habían lavado las manos. Los religiosos de su tiempo dijeron, no se lavaron las manos. Los agarramos con la mano en la masa. Dicen así ustedes, ¿verdad? Están ya este grupo no sirve. Estaban observando, estaban pendientes, estaban mirando, estaban buscando qué hacer, en qué encontrar un error de aquel maestro nuevo que surgía y que ahora tenía muchos seguidores. No habían encontrado mucho, pero llegó la hora de comer. ¿Y qué dijeron? Este es el momento. Vamos a observar lo que hace. Y no se lavaron las manos. Y llegaron a donde está Jesús y miren lo que le dicen. Le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es una pregunta. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué lo están haciendo? Jesús les da una explicación poderosa y una explicación que tú y yo tenemos que entender. Porque cuando estamos deseosos, anhelantes de dejar que el Señor sea el que haga la obra en nosotros, tenemos que estar dispuestos a veces a renunciar eso que nos enseñaron por mucho tiempo, que nos dijeron que era bueno y quizás sí era bueno, porque ¿quién puede decir que lavarse las manos antes de comer no es bueno? Sobre todo cuando hay era de pandemia, como en el caso de COVID, ¿verdad? Cosas como esa no son malas en sí. Pero ellos habían condicionado la veracidad de alguna manera en sus mentes de aquellos discípulos sencillamente porque no se lavaban las manos antes de comer. Y dijeron, están quebrantando la tradición. Están desobedeciendo. Eso es lo que estaba significando eso. Están desobedeciendo a Dios. Y Jesús les respondió de una manera tremenda. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, ustedes
están haciendo algo peor. Porque por la tradición, ustedes quebrantan lo que mandó Dios. Lo que mandó Dios es superior a cualquier tradición y costumbre. Como iglesia podemos tener ciertas costumbres. Nosotros podemos tener ciertas maneras de actuar, de convivir como iglesia para ordenadamente hacerlo. Pero nunca esas tradiciones pueden ir por encima de lo que Dios nos ha mandado, porque en el momento que quebrantemos lo que Dios nos ha mandado, hermanos queridos, Dios va a quitar las manos de la edificación de la iglesia. Porque Dios está comprometido con sus mandamientos, no con nuestras tradiciones. Y ahí es donde llegamos a lo que es el legalismo, porque el legalismo, esta palabra que se usa muchas veces, es cualquier cosa que yo digo que es pecado, que es malo, que no se debe hacer, y la Biblia no lo dice expresamente. Por eso llamamos legalismo a maneras de vestirse, maneras de pelarse, maneras de arreglarse en el caso de las mujeres, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no encontramos un respaldo bíblico ni una prohibición bíblica para eso. Cada vez que usted hace algo y lo pone a la altura de un quebrantamiento de los mandamientos de Dios y juzga a alguien por eso. Recuerdo que hubo un tiempo que las personas, algunos decían, no quiero ofender la mente de ningún predicador famoso, porque este famoso predicador lo admiro y lo sigo admirando, pero que decía, el televisor es el cajón del diablo. Aquí está uno. Ahora, nadie quita que mucha gente ha fallado y muchas veces nosotros fallamos y pecamos por causa de ese aparato. ¿Es así o no es así? Pero que esto lo podamos decir como un quebrantamiento, el tenerlo, el usarlo como un quebrantamiento abierto de los mandamientos de Dios, es legalismo, porque la Biblia no lo dice en ninguna parte. La Biblia nos da a nosotros la autorización de escoger, y estuvimos un buen tiempo. Aquí hay una iglesia nueva, una iglesia recién llegada, pero estuvimos varios domingos predicando acerca de todo no es lícito. Pero no todo conviene, todo no me edifica, y yo no me dejaré dominar por todo. Cuando el apóstol Pablo habla de todo no es lícito, se está refiriendo específicamente a aquello que expresamente no se ha prohibido. Lo que no se ha prohibido por la Biblia es lícito hacerlo, porque no está prohibido. No hay un mandamiento en contra. Es lícito hacerlo. Lo que usted y yo con lo lícito tenemos que revisar si me conviene hacerlo o no. Si me ayuda, si me edifica, o si me está gobernando. No puedo entrar en detalles porque esto es un mensaje mucho más largo y quizás en otra ocasión tengamos que volver a tocarlo y darlo. Pero lo que queremos decir, que esto tiene que ver con esas tradiciones que a veces las iglesias se imponen. Y te voy a decir con todo el corazón, esas tradiciones, cuando se hagan ser muy fuerte, son un obstáculo para que la iglesia siga siendo edificada por Jesús. Jesús está comprometido con su palabra y con lo que Él nos ha mandado a hacer. Por eso tenemos que preguntarle a Él. En este contexto, hermano, que yo le estoy leyendo, allí en Mateo capítulo 15, del 1 en adelante, en el versículo 4 Jesús dice, porque Dios mandó diciendo,
Este es un mandamiento porque Dios lo mandó. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Eso es un mandamiento. Pero vosotros decís, y aquí empieza lo que dicen las personas, lo que dice la tradición, lo que interpreta la religiosidad, lo que dice la costumbre, lo que dicen los inventos que nos hacemos nosotros supuestamente para agradar a Dios. Y ahora me detengo aquí, hermano, en este particular, porque tristemente muchas cosas que hacemos, le llamamos que hacemos para agradar a Dios, pero no está agradando a Dios. Si no, pregúnteselo al pueblo mismo de Israel. Alabado sea Dios. Usted lo puede buscar después, pero la escritura nos habla allí en Éxodo capítulo 32, que cuando el pueblo de Israel, viendo la demora de Moisés en el Sinaí, en la montaña, en el encuentro que tenía Moisés con Dios allí, viendo que se demoraba, le dijo a Aarón, mira, haznos un Dios, porque a este Moisés que nos sacó no sabemos qué le ha pasado. Y ellos trajeron todo el oro que tenían, hicieron un muñeco, en este caso un becerro, y dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron. Miren cuántas cosas, los dioses que te sacaron de Egipto, sabiendo que Dios es el que lo había sacado a ellos. Pero lo más triste es que cuando llegó el día, dijeron, hoy es el día para hacer fiesta a Jehová. Fiesta a Jehová, dice la Biblia que dijeron. Y eso a mí me da, hermano querido, un temblor, me da una advertencia, porque nosotros podemos estar pensando que estamos haciéndole un culto a Dios, estamos declarando que estamos adorando a Dios, y puede ser que estamos teniendo un ídolo dentro de nosotros, porque es más importante para nosotros la costumbre, las prácticas, la religiosidad, que lo que Dios verdaderamente nos ha mandado. Le hemos enseñado que lo que más importa aquí es Cristo. Amén. Que lo que el Señor le importa más son las almas. Amén. Que los más importantes que están aquí son las personas que están en este lugar. Y superior a todas esas personas son los que llegan nuevos, que no conocen a Cristo y que comienzan a conocer al Señor. Es así el orden. Cualquier cosa que haga que esta persona se debilite, se deteriore su fe, dejen de venir, de buscar de Dios, estoy por quizás una cultura, por una manera de comportarse, por una manera de vestirse, cualquier cosa que afecte eso, estoy poniendo la tradición por encima del orden de Dios. Y es un peligro, hermano. Por eso Dios ha dejado y ha sacado las manos de la iglesia, porque dice, ahí yo no puedo edificar, porque ellos son los que están armando sus tradiciones, sus normas. La puerta trasera ancha, y tristemente la gente saliendo como mismo entra por ella. Ahora mire el detalle de esta palabra, porque esto es una palabra poderosa. Cuando Jesús dice esto, dice, porque decir cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. ¿Se acuerdan lo que dije que hizo el pueblo de Israel con Aarón? Vamos a hacer fiesta, ¿a quién? A Jehová. Cualquiera que diga, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, lo que yo tengo para ayudarte, papá y mamá, no te lo puedo dar porque mi ofrenda, la que yo tengo, se la voy a dar a Dios. Miren el ejemplo que usa Jesús, porque Jesús reconoce que es importante dar ofrenda a Dios, no está quitando la importancia.
Pero está diciendo cualquier cosa que se ponga por encima del mandamiento de honrar al padre y a la madre, hermano querido, está mal. Mire lo que dice el Señor. Y ya no honra a su padre, a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque has dejado de honrar a papá y a mamá. Nosotros tenemos mandamientos que son importantes, que tenemos que reconocer. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a cumplir. Ahora, en el versículo 7, el Señor nos dice algo poderoso. Y Él llama a esta actitud de una manera fuerte, dura. Él dice, hipócritas. Hipócritas. Vividores del escenario, actores, exhibicionistas, ¿cómo es? Bueno, eso mismo, ahora ya se me va a enredar. Los que se exhiben, los que tratan de aparentar algo que no son, los que se ponen una careta. Dios quiere que tú y yo seamos gente genuina, reales, que no permitamos que la religiosidad y el costumbrismo y la tradición nos quite lo auténtico. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo, no oren como los hipócritas que piensan que por sus palabrerías serán escuchados, por sus repeticiones, buscando palabras para tratar de impresionarme. Cuando tú y yo oramos, hermano, lo primero que Dios busca es nuestro corazón. No está pendiente de cómo estamos hablando, nuestras palabras y las frases que usamos al orar. Y tristemente, cuando llegas a los caminos del Señor, lo empezamos a hacer bien. Porque somos auténticos. Porque no conocemos mucha palabrería. Pero te voy a decir, cuando va pasando el tiempo, ya no lo hacemos tan bien. Porque empezamos a mirar cómo lo hace el otro. ¿Qué palabra usa el otro? ¡Ay, qué lindo lo hace! Como me gustaría decir esta palabra. Yo estoy hablando por mí. Oh, mira como digo, soberano Señor, Dios interno, creador del universo. Esa la voy a incluir ahora en mi propia oración. Porque esa fraseología está de lo más linda, impresiona. Tenemos un grupo de intercesión, aquí tenemos un integrante, José. José, discúlpame que voy a hablar de ti. Pero el que mejor ora en ese grupo de intercesión es José. Te lo digo con todo el corazón. Él después de mí dice, no sé cómo me quedó. Y yo sé cómo quedó. Porque así es como el Señor quiere. Padre, voy a ver si lo intento, porque es que ni tratando de imitarlo lo puedo hacer. Porque tenemos tanta fraseología arriba, hermano. Padre, tú sabes que necesitamos de ti. La familia necesita de ti, Señor. Mira la familia del pastor. Ayúdala ahí, Señor. Bendícelo, Señor. Y el Señor, escuchando, gozándose, porque está hablando un corazón. Está hablando alguien desde adentro. Por eso me gustan los grupos pequeños, hermano, porque en los grupos pequeños no hay esa presión de
de decir algo. No, yo no oro en público. ¿Qué va? Porque todo el mundo que uno le dice orar en público, ¿por qué no quiero orar en público? No, porque yo no sé decir palabras. Pero tú hablas con Dios. Sí, yo todos los días hablo con Dios. Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? ¿De qué tú estás hablando? ¿A quién tú quieres imitar? Caemos en tantas cosas. Yo los he enseñado otras veces, se lo he dicho y lo digo a decir porque, hermanos queridos, cuando empezamos a orar con Dios, yo no sé por qué razón, Padre, enséñanos. Empezamos a hablar contigo y de buenas a primeras ya no estamos hablando con Él. Porque estamos haciendo una oración entonces horizontal. Señor, porque tú sabes que necesitamos venir a los cultos. Porque tú sabes, Señor, que los hermanitos que llegan tarde no son fáciles. Porque ya estamos pensando en esos que llegaron tarde. Señor, porque tú sabes que hay que ser humilde. Porque estamos pensando en el que es orgulloso. Señor, porque tú conoces. Y empezamos a orar, pero no es orar, hermano. Estamos predicando o aconsejando o criticando o amonestando. Pero lo menos que estamos haciendo es orar. Amén. Porque cuando se ora se habla con Dios y punto. Y nos olvidamos del que está alrededor nuestro. Si lo oye, si no le gusta. ¿Eres cubano? Dios no se va a ofender. Y escucha bien lo que te voy a decir. Si esta es tu fraseología. Oye, Señor, en serio. Estoy mal. En serio, porque eso es lo único que tú sabes hablar. Tú eres cubano. Te enseñaron eso nada más. Yo sé que en todas partes de Cuba no es así. Pero estoy dándole un ejemplo a ustedes. O estoy embarcado. Estoy mal. Oye, pana. ¿Quiénes son los que dicen pana? Los venezolanos, ¿no? No sé, hermano. Estoy diciéndole con el corazón. Mire, Jesús dice, ustedes están preocupados tanto por llenar cositas. Pero eso es hipocresía. Porque a mí lo que más me interesa es el corazón de ustedes. Yo quiero estar cerca de su corazón. Cerca del mío. Quiero que sean auténticos, que sean genuinos, que sean reales. Sinceramente les digo con todo el corazón, hermano. No sé cómo va a sonar esto. Voy a intentar decirlo para que también lo entiendan. Casi hay que desconvertirse. Pero no desconvertirse en el cristiano, porque nosotros somos cristianos. Eso es bueno, se ha convertido a Cristo. Desconvertirse en cosas que ya no somos, que no tenemos que añadirlas. Que tenemos que quitarlas. Y vamos, noticia de última hora. Los que tienen la ventaja son los más nuevos. No añadan cosas. No se metan cosas en la cabeza. Sigan siendo sinceros. Sigan siendo... escuchen al Señor y hablen con su corazón y sean sinceros. Y nosotros, los que llevamos mucho tiempo, somos los que tenemos que trabajar con todo eso. Quitando todo eso. Para honrar verdaderamente al Señor. Porque esto es lo que pasa. Miren lo que dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, hermano, Jesús dijo esto en cumplimiento de una profecía, pero que hasta nuestros días está ocurriendo. Este pueblo de labios me honra, ¿de qué nos sirve nosotros con nuestros labios, con nuestras actitudes, con nuestra manera de vestir, con nuestra forma de decir, estamos honrándote? Usted ve que yo en momentos lo mismo le pido cuando leo la Biblia, si quieren pónganse de pie, y otras les digo, se pueden quedar sentados y usted puede hacer esto. ¿Por qué? Porque quiero que le quitemos todo lo que es tradición y religiosidad, para que entendamos que si el que se quedó sentado y el que se quedó de pie es igual de importante delante de Dios. Y que lo más importante es que rindamos
al Señor con todo el corazón. Nos rindamos. Nos entreguemos al Señor. Yo crié en una iglesia. A algunos quizás también le pasó lo mismo. Que eso que pasa en nuestra iglesia no podía pasar. Los hombres en un lugar y las mujeres en otro. Entonces imagina ahora, los que son nuevos no pueden entender eso. Dicen, no lo puedo creer. Pues sí, créalo. Créalo, hermanito. Como si un hombre y una mujer no podían estar juntos, un hermano y un hermano, como si se contaminaran unos a otros, como si, no sé qué pasaba, no entiendo. Y yo sé que hubo una buena motivación, claro, porque habían problemas, ¿verdad? A veces los hombres podían hacer algo con las mujeres, quizás, no sé, empezó quizás por uno que pasó, pero a veces nosotros, por un hecho, no lo gobernamos, no decimos, bueno, estas cosas pueden pasar, vamos a evitarlas. Pero, hermano, aquello se convirtió en algo tan religioso que si venía uno nuevo que por equivocación no sabía y se sentaba por alguna razón sin saber en el lado de las mujeres, venía uno, oye, tú no sabes que aquí no te puedes sentar. Si vuelve otra vez, es un milagro. Yo quiero que ustedes y yo miremos esto en el nombre del Señor. Porque mire lo que dice el Señor. Este pueblo de labios me honra. Más su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo más importante? Que el corazón esté cerca de Dios o que nuestros labios honren al Señor. ¿Qué es lo más importante? El corazón esté cerca de Dios. Porque eso es lo primero que tenemos que asegurar. Nosotros vamos a seguir honrándolo con nuestros labios. Estamos aquí. Tenemos que seguir viniendo. Tenemos que seguir adorando. Tenemos que seguir rindiendo reverencia. Si hay que ponerse en pie, nos ponemos en pie. Si hay que hacer las cosas correctas y entendamos que hay que hacerlas de esta manera, lo hacemos. Pero asegurándonos que lo más importante es nuestro corazón. Porque nuestro corazón, hermano, es lo que está buscando el Señor. Nuestro corazón es lo que está buscando el Señor. Lo que el Señor quiere es nuestro corazón. Y eso, hermano, es algo vital, es algo importante. Es algo que no podemos descuidar. Todos son importantes. El niño, todo es importante. Y es importante que esté aquí con nosotros. Y adoramos a Dios cuando un niño llora, cuando un niño está. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro orden sea más importante que el niño esté en este lugar. Eso es importante que lo entendamos. Y por eso no nos preocupa. Y entendemos que es difícil para los padres, que es difícil para los hermanos, que es difícil. Pero lo más importante es que el niño venga. Que el niño esté. Y mientras más niños haya, más va a haber situaciones como esa. Pero vamos a centrarnos en lo importante. Porque esa es la manera que nos vamos a acercar a Dios. Que vamos a honrar a Dios. Que vamos a estar cerca. ¿De qué nos sirve a nosotros, como el pueblo de Israel, decir, vamos a hacer fiesta a Jehová y tener un ídolo ahí? Y estar quebrantando los mandamientos de Dios de una manera tan terrible. ¿De qué nos sirve a nosotros pasar por encima de esos mandamientos, de esa obediencia que Dios merece por costumbres? Tenemos en el nombre de Jesús que procurar honrarlo con nuestro corazón. Amén. Por eso la Biblia nos enseña esto en el nombre de Jesús. Nos enseña que tenemos que cuidarnos. Porque ahí el corazón es el lugar
donde salen los malos pensamientos. Del corazón es donde sale la fornicación, es donde sale los hurtos, donde salen los falsos testimonios, donde sale la blasfemia, sale del corazón. Si nuestro corazón está alejado de Dios, hermano, estas cosas van a salir. Y la vamos a tapar bien delante de los hermanos. Pero cuando lleguemos a casa, la vamos a soltar. Cuando estemos solos, la vamos a soltar. Porque nuestro corazón está alejado de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, que Dios nos ayude a escuchar esto. Señor, yo quiero que cuando tú hables de mí, tú digas, mi corazón o el corazón de Él está cerca de mí. Amén. El corazón de Él está cerca de mí. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a quitar cualquier cosa que se hace más importante que Él. Que Dios nos ayude, alabados a Dios, a no estar en esta lista tan terrible. El tiempo ha pasado, pero hay una lista de calamidades, de ayes, que Jesús dijo. Y Jesús fue Alabado fuerte, sea hermano, Dios. con los escribas y fariseos de su época. No lo voy a leer toda. Tengo un mensaje que prediqué hace muchos años que se llamaba Fariseos del siglo XXI. Porque tristemente esta palabra se aplica hoy también en muchos sentidos. Pero hay algo que a mí me motivaba mucho cuando estaba pensando en este mensaje. Alabados a Dios. Y es cuando Jesús le dice, estoy tratando de encontrar, aquí está el versículo 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Le faltó cielo. Aquel entonces no había avión, pero ahora hay avión. O sea, para nosotros ahora hay que decir mar, tierra y avión. Aire, debe ser, gracias. Porque no dice exactamente el vehículo que se movía, por el mar o por la tierra, sino por el lugar, para decirlo de una manera. Para ser un prosélito. Y una vez hecho, o sea, haces un esfuerzo gigante, caminas kilómetros, te esfuerzas, vas por el mar, agarras barcos, agarras caballos, no sé, caminas kilómetros, llegas al lugar, convences a alguien para que se haga igual que tú, para que reciba la religión igual que tú, en este caso el judaísmo. Lo bautiza porque los prosélitos eran bautizados, lo bautiza. Haces todo un esfuerzo de enseñanza, de orientación, todo eso. Y una vez que lo has logrado, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es para temblar, hermanos queridos. Porque usted se imagina que yo me pare aquí y diga, me estoy esforzando y hacemos esto y hacemos lo otro, y que en vez de personas encontrarse con el Señor, se encuentren con religión, se encuentren con costumbre, se encuentren con una organización, con un buen club, con un buen tiempo de compartir. Hoy que vamos a comer una comida, que no sé qué es lo que es, pero sé que va a estar rica. Todo eso, que yo diga todo eso y que al final usted no se encuentre con el que tiene que encontrarse. Jesús le está diciendo, ustedes hacen todo esto, se esfuerzan de una manera tremenda, y una vez que ustedes lo han hecho, que lo lograron, esta persona está más perdida que usted mismo.
Alabado sea Dios. Es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad para aquellos que ya llevamos tiempo en el Señor. ¿Quién va a ser la generación que va a estar al lado nuestro? Aquellos que llegan nuevos. ¿Cómo vamos a ayudarlos a edificar? ¿Cómo los vamos a ayudar a crecer? ¿Cómo los vamos a ayudar a ir adelante? Me decía el que me discipuló a mí algo. Me decía, el Señor, él no tiene Biblia para eso. Pero es la práctica la que le enseñaba eso. El Señor a los nuevos es como que le pone un velo. Los que son nuevos aquí van a identificar por qué lo digo. Porque casi no ven nada. Se enamoran del Señor, todo es lindo, el Señor es maravilloso, ese pastor, qué lindo. Ay, no es que es lindo, sino que predica. Y me siento bien porque él está feo, pero bueno, no importa, yo me siento bien con él. Y usted se enamora de todo, y usted está en una nube, está maravillado, porque es como que usted no. Entonces viene el hermanito, el discipulador de estos tiempos, el que quiere hacer prosélito y empieza a decirle, ¿viste lo que dice esto? No te creas todo. Ese del piano tú no sabes quién es. Tú no sabes, muchacho. Él es el pastor. Y entonces el velo que Dios ha puesto, porque él está emocionado con el Señor, mirando solamente a Cristo, él no mira más a nadie, él está observando. Entonces nosotros decimos, no, pero quita un momento la vista de Dios y ponte a mirar lo que está pasando a tu alrededor, porque se comen la comida de la gente, porque se portan mal, porque se pierde esto, se pierde lo otro, pasa esto, y empiezas a abrirle los ojos a aquella persona que todavía no ha madurado, no ha crecido, y si sigues por ese camino, esa persona va a estar más perdida que tú. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Te aconsejo a los hermanos que tienen familiares inconversos. Nada que pase en la iglesia, llévalo a la casa. Amén. Ningún problema con nadie. ¿Cómo tú vas a llevar tus problemas que resolvemos nosotros? Claro que aquí hay problemas. Claro que en todo el lugar donde vayamos y hay personas, porque estás tú. De hecho, que estamos nosotros y hay problemas. Porque nos vamos a equivocar, porque vamos a cometer errores, porque va a pasar. Entonces usted llega a la casa, llega a los inconversos y dice, si tú supieras lo que pasa en la iglesia, muchacho. Y empieza a llenar la cabeza. Entonces, después tú quieres que venga a la iglesia. Nosotros necesitamos centrarnos en Jesús y mirar a Jesús. Pero tampoco tenemos que estar envenenándole la mente a nadie. Ni poniéndolo al día. Mira, tú eres nuevo, tú eres el último, déjame ponerte al día. Usted se ríe, pero esto pasa, hermano. Dios permita que no pase aquí, pero esto pasa. Hay que hacer resoluciones, hermano. Yo quiero que el Señor diga que mi corazón está cerca de Él. Aleluya. Yo quiero tener el corazón cerca de Jesús todos los días. Amén. Usted sabe cuál es mi gran deseo, mi anhelo, y ojalá que el Señor me permita trabajar en eso. Es que me pueda enamorar de Cristo de tal manera cada día más y pueda hacer que otros sean motivados a seguirme. Y otros digan, no me importa lo que pasa alrededor. No me importa si el hermanito que lleva 50 años hace esto, hace lo otro. No me importa que aquel que predica que quiere esto, no me importa. Yo quiero seguir al que está enamorado de Cristo. Yo quiero vivir como el que está enamorado de Cristo. Yo quiero amar a Cristo. Y si nosotros tenemos esto claro, hermano, usted no sabe la cantidad de generaciones de cristianos que van a salir de nuestra iglesia. Amén. Amén. Usted va a decir, espérate, que este muchacho es el que salió va a ser el copastor de la iglesia, este muchacho es el que es el pastor del territorio. Ay, pero si ese es el muchacho que yo hablé y ayudé a sus padres y él era un vejido
y ahora es un cristiano sólido, porque son generaciones de buenos cristianos. Comenzamos a engendrar buenos cristianos, porque si tú y yo nos centramos en Jesús, las personas que están a nuestro alrededor van a ser engendrados de esa misma manera. Amén. Cristianismo es real, es auténtico, hermano. Y hay que vivirlo auténtico. Y hay que quitarse cualquier otra cosa que nos impida ser auténticos y reales. Nosotros hemos sido instruidos de una manera. Algunos, a veces me da pena ofender su memoria porque ya no están. Pero sé que no estoy ofendiéndolos. Solo que no estaban en lo cierto. Yo no tengo que cuidarme tanto. ¿Qué hago yo cuidarme de una imagen para que nadie piense algo mal cuando delante de Dios soy lo que soy? Amén. Yo he repetido varias veces, di clases de liderazgo en Edén, allá en Cuba. Era una escuela para futuros pastores. Y recuerdo decir esto que les voy a decir a ustedes. Leí de un hombre de Dios muy prominente, muy famoso, que escribió y dijo así, algo parecido. No tengo solo su escrito aquí ahora. Si yo hubiera sido Dios, yo no me hubiera escogido para el ministerio y creo que tampoco para ni ser miembro de la iglesia. Y yo lo repetía. Porque me sonaba humilde. Me sonaba transparente. Me sonaba alguien sincero, que de la majestad que tenía o el tamaño que tenía este ministerio dijera algo así. No lo he entendido todavía. No lo voy a poner a ustedes aquí como que ya lo entendió todo. Pero cada día entiendo más por qué dijo eso. Porque mientras más tú y yo nos acercamos a Dios, mientras más tú y yo crezcamos en Dios, más nos damos cuenta de todo lo que somos. De todo lo que somos, hermano. Y mientras más tú y yo nos damos cuenta de lo que somos verdaderamente, tenemos que reconocer que si fuéramos Dios, tampoco nos hubiéramos escogido nosotros mismos. Porque Dios sí nos conoce como somos. Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce lo que miramos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que está en nuestro corazón. Alabado sea Dios. Y aún así nos escoge por su gracia y misericordia. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros honrarlo y no venir ante Él transparentes si Él ya nos conoce como somos? ¿Cómo me puedo presentar yo delante de alguien de ustedes como el súper cuando yo sé que no es así? Cuando yo batallo todavía, cuando yo le tengo que pedir perdón a Dios todavía, cuando yo tengo que arrepentirme todos los días. Cuando me agarro con pensamientos que no deben estar ahí, cuando tengo que luchar por ellos y los dejo, porque siguen ahí permanentemente. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, no vamos a entender a los demás? Cuando tú y yo empecemos a entender eso, vamos a comprender a los demás. Alabado. Tenemos una iglesia maravillosa. Damos gracias a Dios. Den un aplauso a usted mismo. En una ocasión se dijo de nuestra iglesia que era una iglesia de senior. Sabemos que eso
es una mentira porque eso no, tal cosa no existe. Pero se referían quizás porque la mayoría eran personas adultas. No viejos, me lo prohibieron. Ahora, queridos hermanos, qué lindos son nuestros ancianos. Amén. Gracias. Qué lindos son ustedes. Sí, Señor. Amén. Levántense todos los que estén de 60 años para arriba. A ver, sin pena. No te afanes, que yo sé que tú todavía no estás. Y falta que algunos aquí. Miren qué lindos son, hermano. Amén. Denle un aplauso por ellos. Pueden sentar. Yo tengo 2 ancianitos y quiero que me duren mucho. Amén. Amén. Aleluya. Y muchas veces me tengo que callar porque ya no, tus pensamientos difieren mucho de lo que yo pienso. Y tengo que amarlos como son. Amén. Ayúdenos al Señor a respetar las canas y esos años acumulados ahí. Que nos ayude a nosotros el Señor a tener paciencia, a amarlos, a quererlos como son. Que algunos estén dispuestos a cambiar cosas después de tantos años es de aplaudir. Ahí yo me sentí tan contento por ver los hermanos con la tecnología batallando. Hermana Ari, hermana Vanessa, no sabían cómo bajar la aplicación, no sabían cómo actuar. Ahora imagínense con aplicación, con cositas aquí en el oído. Yo sé que se les fue el cerebro a la cabeza ya, yo sé que es duro, pero están dispuestos a cambiar. Es algo tremendo. Amén. Pero si no estuvieran dispuestos a cambiar, aún así tenemos que seguir amándolo. Entonces dicen amén. El viejuco mío, hay un tema que no le voy a hablar, que él está firme en ese tema. Tiene la familia completa en contra. Dígase su otra hija, su hijo, sus nietos, todo el mundo. Pero no cambia. No hay quien lo entre en razón. Cumplió 80 años ahora. ¿Alguien ha dejado de amarlo? No. Miren, no. ¿Me gustaría que pensara de otra manera? Sí. Ellos me van a escuchar, él me va a escuchar. Pero hay que seguir. Así que todos los que estén igual que yo, ojalá que sí, porque tengas tus padres todavía. Tenemos que en el nombre del Señor entender que tenemos que seguir. Amén. Que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir avanzando. Y que vale más todo las personas que lo que yo quiero lograr. Y si tengo que tener paciencia y si tengo que aguantarme un poquito para hacer algo, hasta que se pueda entender, hasta que se pueda comprender, si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer porque así lo hago con mis padres también. Por encima de todo está nuestro Dios. Por eso lo que Dios nos está diciendo, de nada nos vale a nosotros alabarlo con nuestros labios, honrarlo con nuestros labios y nuestro corazón esté lejos de Él. Procuremos estar cerca del Señor. Procuremos que nuestro corazón esté cerca de Él. ¿Cuántos lo quieren en el nombre? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, no quiero que digas esto de mí en el nombre de Dios?
Él no está hablando de perfección. Él está hablando del corazón. Él está hablando de transparencia. Él está hablando de andar en luz como Él está en luz. Eso. Sin tapujos, delante de Él, como somos. Reales como somos. Si tienes miedo, tienes miedo. Díselo. Que el miedo a Dios no le agrada que lo tenga. Es verdad. 365 mandamientos en la Biblia en contra del miedo. ¿Hay que rechazarlo? Sí. Pero ¿de qué te sirve decirle a Dios que no tienes miedo si lo tienes de verdad? Es mejor decirle a Dios, tengo miedo, ayúdame a creer. Ayúdame a estar firme. Ayúdame, Señor, a superar este miedo. Los valientes, ¿quiénes son los valientes? Los que vencen el miedo. No los que tienen ausencia de miedo. Porque si tú no tienes miedo y haces algo, ¿qué valentía hay en eso? No hay ninguna valentía en eso. ¿Quiénes son los valientes? Los que dicen, yo sé que está ICE por ahí, pero yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir buscando a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús.